Bienvenidos a una sesión más de análisis de circuitos de corriente directa. En esta ocasión se atenderá el tema de análisis de circuitos por medio de mallas. Para llegar a buen puerto con este tema es importante definir tres aspectos. Que el punto de partida es la ley de voltaje de Kirchhoff, es la base en la cual se centra el análisis de mallas. También es importante definir el concepto de malla y por último manejar las notaciones matriciales. Para ello vamos a dar pie con las primeras definiciones. En sesiones anteriores ya se definió lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. A modo de repaso, se establece que la suma algebraica de voltajes en un lazo cerrado es cero. Y en la definición de malla, que es muy importante, la malla es un lazo cerrado dentro de un circuito. Sin embargo, este o esta no contiene otro lazo cerrado. Como ejemplo, partimos del siguiente circuito. Este es el circuito de la izquierda, sin importar el valor de las resistencias, tiene diferentes lazos cerrados. Aquí está uno, por ejemplo, aquí en su exterior. Tenemos otro por aquí en el interior, ¿sí? Sin embargo, en este lazo cerrado definido en color anaranjado se incluye este otro lazo cerrado y este otro. Y en morado podemos ver que tenemos un lazo, dos lazos, bien, y tenemos este otro, son tres, y con este 4. Por lo tanto, un lazo cerrado que no incluya otros lazos cerrados se define de la siguiente manera. Aquí podemos observar que este lazo cerrado no incluye ningún otro. Este es otro lazo cerrado que excluye otros lazos cerrados. Este es otro y esto. Estos lazos cerrados que no incluyen ningún otro lazo cerrado se define como malla. Dicho entonces, este circuito tiene 4 mallas. Las mallas pueden ser definidas ya sea por una letra o un número con la finalidad de identificarlos, es decir, toda esta malla, esta trayectoria cerrada, puede ser la malla A, toda esta malla, la malla B, esto de aquí, la malla C, y por último tenemos la malla D. También puede ser la malla 1, malla 2, malla 3 o malla 4. Puede tener absolutamente cualquier otro nombre, simplemente lo importante es identificarlos y que sea de una manera simplificada. Con respecto a la notación matricial, habremos de hacer otro repaso sobre matrices de manera muy superficial, y esta notación matricial define la ley de Ohm, es decir, voltaje es igual a resistencia por corriente. Como punto de partida se toma la definición de una matriz como un arreglo bidimensional de datos. Dicho arreglo está compuesto por renglones N y columnas M. Se les nombra con letras mayúsculas, mientras que sus elementos se enumeran con letras minúsculas. Como por ejemplo, una matriz R de 3×3 se describe formalmente como R que pertenece a una matriz R de dimensiones N por M, donde N es igual a 3 y M es igual a 3. Esta notación matricial que define la ley de Ohm a través de matrices se va a definir por un vector de voltaje, el cual será igual a la matriz de las resistencias por
un vector de corrientes, desde 1 hasta n. Ahora bien, una vez definido la notación matricial, pasamos a visualizar los pasos para resolver un circuito por medio de la estrategia de mallas. Para ello se proponen 7 sencillos pasos. Sin embargo, es importante definir que la corriente del circuito es la corriente real que está presente en el circuito y como corriente de malla a la corriente propuesta en una malla, la cual puede o no coincidir con la corriente del circuito. Es importante destacar que las corrientes de malla deben tener el mismo sentido, ya sea sentido horario o antihorario. Los 7 pasos son los siguientes. Número 1. Definir corrientes del circuito y corrientes de malla. Número 2. En función de las corrientes definidas, establecer la polarización de los elementos, de forma que se respete el sentido de las corrientes de circuito. 3. Generar un sistema de ecuaciones en donde se igualen las corrientes de circuito con las corrientes de malla. 4. Analizar cada malla por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff. 5. Sustituir las corrientes de circuito por las corrientes de malla, con base en el sistema de ecuaciones previamente elaborado en cada una de las ecuaciones obtenidas por cada malla. 6. Del sistema de ecuaciones obtenido, presentarlo en notación matricial y resolver para las incógnitas definidas. 7. Por último, sustituir los valores de las corrientes de malla en el sistema de ecuaciones de corrientes para obtener las corrientes de circuito. Vamos entonces a interpretar de manera pragmática estos pasos. Primero, definir las corrientes del circuito y las corrientes de malla. Bien. Y las corrientes, la nomenclatura, en este caso con la finalidad de diferenciar, serán en minúscula y con números. Y 1, pues bien, ya han sido definidas las corrientes de circuito, ahora se definirán las corrientes de malla. Una vez que ya se han definido las mallas, es sencillo interpretar que por esta malla habrá una corriente y se definirá como corriente A. Aquí hay otra que se define como corriente B y se pondrán en mayúsculas y con literales. Durante todo este tiempo de análisis habremos de diferenciar entre las corrientes de circuitos y las corrientes de malla. Podemos observar que se definió las corrientes de malla en sentido horario. Todas las mallas deben de tener el mismo sentido, no se pueden mezclar sentidos. Ahora bien, atendiendo el segundo paso, se definirán las polarizaciones. Dado que la corriente del circuito I1 va de izquierda a derecha, la polarización será de más a menos, y así para todas las demás resistencias. La polaridad se definirá en función de la corriente del circuito. Como tercer paso, se generará un sistema de ecuaciones en donde se igualen las corrientes del circuito con las de malla, y esto se presenta de la siguiente forma. Para resolver este sistema de ecuaciones, se debe de visualizar y hacer una comparativa entre las corrientes de circuito y las corrientes de malla. En este caso, I1 es igual a IA por el hecho de que conservan el mismo sentido. Se puede observar que I1 va hacia la derecha, es decir, en el sentido horario, e IA lleva ese mismo sentido. Dado que no hay ninguna otra corriente de malla que se interponga al sentido de I1, la ecuación tiene esa expresión. Para I2, se visualiza que IA lleva el mismo sentido que I2. Sin embargo, a la corriente I2
se contrapone el flujo o el sentido de la corriente IC, por lo tanto vamos a generar una diferencia. Lo podemos observar de la siguiente manera. En el gráfico que representa solo la sección de interés, podemos ver que la corriente de circuito I2 lleva el mismo sentido que la corriente de malla IA. Sin embargo, repitiendo, la corriente IC se antepone a este flujo. Por lo tanto, se generará o se definirá como una diferencia entre corriente IA y corriente IC. Para I3 tenemos una situación similar, la cual se define como IA menos IB. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Se tiene la ramificación por donde está transitando I3 y se observa que el sentido de IA va en acorde al sentido de I3. Por lo tanto, se establece como una igualdad hasta este punto. Se observa que IB, quien lleva el sentido opuesto, se opone al flujo de I3, por lo tanto se resta, teniendo como resultado que I3 es la diferencia entre IA e IB. Para I4, la ecuación de corrientes está definida por IB, que es quien lleva el mismo sentido de I4, sin embargo quien se opone es IC, por lo tanto será menos IC. I5 es igual a IC, ya que llevan el mismo sentido. Para la corriente de circuito I6, se observa que la corriente de malla ID es la misma. Y para I7, se observa que existirá una diferencia, donde IC es la misma que I7, pero quien se opone es ID. Hemos finalizado con el punto número 3, donde se solicita generar un sistema de ecuaciones donde se igualen las corrientes de circuito con corrientes de malla. Dando continuidad al punto número 4, se realiza un análisis del voltaje de Kirchhoff de cada una de las mallas, por lo que tenemos para la malla A lo siguiente. Partimos de un punto cualquiera en nuestra malla y vamos analizando las caídas de potencial o bien los voltajes existentes en el recorrido planteado. Por lo tanto, tenemos, empezando desde este punto y tomando el sentido de las manecillas del reloj, tenemos una caída de potencial, ya que vamos de más a menos. 201. Entonces, al multiplicar ohms por amperes, tenemos volts. Continuando, de más a menos, menos 470 y 2. Ya no es I1 porque ahora el voltaje que yo estoy midiendo es en esta resistencia y la corriente que está presente en esa resistencia es I2. Continúo y paso de más a menos, menos 85. En este caso será I3 bajo la misma premisa. Y continúo mi recorrido y paso de menos a más 12 volts. Esto es igual a 0. Y de esta manera cumplimos con la suma algebraica de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Despejando el voltaje tenemos que 201 más 470 y 2 más 85 y 3 es igual a 12. Ahora bien, una vez terminada la expresión que define la malla,
vamos a incluir en este paso el paso número 5, quien dice que hay que sustituir las corrientes del circuito por las corrientes de malla. Esto es, podemos observar que ya han sido sustituidas las corrientes del circuito por las corrientes de malla. El punto a seguir es realizar la suma de términos semejantes para reducir la expresión. Y esto queda de la siguiente forma, por lo que el sistema queda definido como 755IA menos 85IB menos 470IC es igual a 12. Para la malla B el procedimiento es exactamente el mismo. Dado que la malla es más pequeña, es mucho más fácil su análisis o más ágil. Por lo tanto, tomando como punto de inicio este y siguiendo el sentido opuesto de las manecillas del reloj, se tiene que de más a menos, menos 85 y 3. De menos a más 104. Se llega al punto donde se inicia, se iguala a 0. Ahora lo que se procede es atender el punto número 5, que es la sustitución de las corrientes de circuito por las corrientes de malla, y definir todo en una sola ecuación en función de corrientes de malla. Y esto queda definido de la siguiente manera. Tenemos entonces que la ecuación final, una vez hecho la sustitución y reducción de términos semejantes, es menos 85IA más 185IB menos 100IC es igual a 0. Para la malla C se hace lo siguiente. Se toma cualquier punto dentro de la malla C y se ejecuta el análisis por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff. Tomando este punto y en sentido de las manecillas del reloj, tenemos que de menos a más tenemos una elevación de potencial 470 por I2. Continuando de más a menos, menos 155 por aquí abajo, que es lo que corresponde a la malla C, es de más a menos, menos 680 y 7. Continuando, tenemos de más a menos, menos 505 y de más a menos, menos 335. Continuando con la trayectoria, subimos y tenemos de menos a más, más 104. Continuamos y llegamos al punto donde empezamos, igualamos a 0. Muy bien, una vez que se ha definido por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff la ecuación, sustituimos ahora las corrientes de circuito por las corrientes de malla y lo reducimos a su mínima expresión algebraica. El resultado entonces que se obtiene es 470A más 100IB menos 2230IC más 680ID igual a 0. En este caso, en particular, que estamos analizando la malla C, observamos que el voltaje en dicha malla es de menos 2230IC. En este caso, cuando el voltaje es negativo en la malla que estamos analizando, se deberá de multiplicar todo por menos 1 a fin de que este voltaje quede positivo. Por lo tanto, al multiplicar por menos 1 toda la ecuación, tenemos definido lo que será nuestra ecuación de la malla C. Ahora con valores negativos de menos 470IA, menos 100IB, más 2330IC, menos 680ID igual a 0.
Queda por último la malla D. Y para ello seguimos el mismo principio de analizar por ley de voltaje de Kirchhoff la malla. Y esto es 1000 ohms por I6, empezando de este punto en sentido opuesto a las manecillas del reloj, y paso de menos a más, y continuando de más a menos, menos 687, esto es igual a 0. Y realizando ya el proceso conocido de la sustitución y llegar a la ecuación que define la malla D. Y con esto damos por finalizado la obtención de las ecuaciones de mallas. Entonces, replanteando las ecuaciones obtenidas, transformamos esto en su notación matricial, este sistema de ecuaciones, y tenemos entonces el trabajo por medio de matrices, donde vamos a solucionar las incógnitas IA, IB, IC e ID. Por medio de la estrategia seleccionada, ya sea Gauss-Jordan, determinantes, método de Cramer, o bien el uso de una calculadora científica, se ha resuelto el sistema de matrices y se arroja como resultado que IA es aproximadamente 20.837 y B es aproximadamente 12.631 mA y C es aproximadamente igual 5.656 mA e ID es aproximadamente 2.289 mA. Una vez que se tienen estos resultados, que son las corrientes de malla, se traslada esta información al sistema de ecuaciones de corrientes para obtener las corrientes de circuito, que son las que nos interesan. Y de ella podemos deducir I1, que es 20.837 mA aproximadamente, I2, que es la diferencia de IA menos IC, esto es aproximadamente 15.181 mA, y 3 aproximadamente 8.206 mA, y 4 aproximadamente 6.975 mA, y 5 aproximadamente 5.656 mA, y 6 aproximadamente 2.289 mA, y por último I7, que es de 3.367 mA. Muy bien, con esto se da por finalizado el ejemplo y previamente se hace un resumen. Aquí lo importante es seguir los pasos y tener conocimientos básicos en la resolución de matrices. Bien, una vez el circuito propuesto, se define la corriente del circuito y el conjunto de ellas, se proponen las corrientes de malla, se asignan las polaridades a los elementos pasivos, en este caso las resistencias, se propone un sistema de ecuaciones que iguale las corrientes de circuito con respecto a las de malla, se analiza por medio de la ley de voltaje de Kirchhoff cada malla y se establece un sistema de ecuaciones en donde se sustituyan las corrientes de circuito por las corrientes de malla. Una vez que se tiene todo ese sistema de ecuaciones, se propone en notación matricial, misma que habrá de representar una solución. Ya con la solución de las incógnitas, que en este caso son las corrientes, se traslada toda esa información al sistema de ecuaciones de corrientes, donde se van a obtener las corrientes del circuito. En esencia es sencillo, simplemente es algo nuevo que estará usted experimentando.
Una vez que se tenga ya una noción más amplia, se buscará la forma de reducir el trabajo con la finalidad de poder agilizar el análisis. Primero es importante realizar todo esto porque son los fundamentos del razonamiento que nos llevará a un proceso mucho más reducido. Pues bien, muchas gracias, los veo la próxima y no pierdan de vista que el aprendizaje es nuevo y no difícil y por lo tanto requiere de práctica. Hasta luego.